Muy buenas noches. Otra vez aquí con ustedes, de nuevo en Diálogos Divinos. Ahora contamos con la presencia de Elvi Carrión. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ale, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. Ya ¿Cómo están ustedes? Muy conocido aquí en el programa. Bueno, pues aquí estamos y yo creo que hay que cumplir lo prometido, ¿no creen? Sí. Habíamos hablado de que íbamos a tratar el tema del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues, ¿qué les parece? Muy bien. No sé, me imagino dos cosas tan contrarias. Me imagino un árbol echando chispas, ¿no? Más o menos. De que, sí, o sea, me imagino que el bien querría ocupar todo el árbol y el mal también. Así es. Es mi imaginación. No, pero está bien. Era el único árbol que estaba prohibido para Adán y Eva, ¿no? Así es. En el paraíso. Era el único árbol. Y este árbol, bueno, yo creo que antes debemos empezar con una premisa. Y esa premisa es que somos seres creados. Y seres creados a imagen y semejanza de Dios. ¿De acuerdo? De acuerdo. Se nos ha dicho tanto, lo hemos repetido tanto, lo hemos leído tanto, que en realidad ya no tomamos en cuenta qué quiere decir eso. Yo simplemente les diría, bueno, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, todo lo que Dios tiene lo debemos tener nosotros. Todo lo que Dios conoce lo debemos conocer nosotros. Todo lo que Dios puede lo debemos poder nosotros. Todo lo que Dios disfruta lo debemos disfrutar nosotros. Todo lo que Dios aborrece lo debemos aborrecer nosotros. O sea, no es una simple frase, sino es una realidad. Fuimos creados a imagen y semejanza. Sí. En términos generales, yo diría, Dios es conocedor del bien y del mal. Y Él lo dice en el momento en el que van a sacar a Adán y Eva del paraíso, Él dice, he ahí al hombre como hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Entonces, bueno, ya después ahorita vamos a entrar en materia, pero debemos entender que forzosamente necesitamos tener todo lo que Dios tiene. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Ahora, recordamos el relato de la creación del hombre. El hombre es creado, es puesto en este mundo, es creado por Dios, o sea, directamente con las manos de Dios. Dios se pone en el hombre como aliento para darle vida y empieza la vida del ser humano en este planeta. Es una vegetación, es un planeta pródigo en todos sentidos, es un planeta que acaba de ser creado por Dios y creado por Dios para su criatura. Que esto es otra de las cosas que necesitamos entender. No es que el hombre haya sido puesto en un planeta, sino que el planeta fue creado para el hombre. Ajá. ¿Sí? O sea, creo que es diferente. Sí. Porque todo tenía que servirle al hombre, pero tenía que servirle para su finalidad, que era vivir con Dios. Nos dicen en este relato que en el centro del paraíso existía un árbol, este árbol que echa chispas, según Alejandro, que es un árbol muy curioso. Es el árbol que nos va a dar el conocimiento tanto del bien como del mal. Dos cosas contrarias, opuestas, que no son compatibles. Y sin embargo es un solo fruto el que nos puede dar el conocimiento de esto. ¿Cuál sería la primera reflexión que haríamos de este árbol? Dios le da a Adán todos los frutos, todo para comer, y nada más le prohíbe comer de aquel. ¿Qué querría decir? Si Adán no come de ese árbol, ¿qué va a pasar? Pues,
pues no se vuelve juez, no conoce el mal. No conoce el mal, Y perfecto. tenía que pasar una prueba, ¿no? Dios Sí. pone una prueba para pasar y por eso le prohíbe el árbol del bien y del mal. Es una pequeña, una prueba. Ujú. Pero algo más, ¿no les llama la atención? Pues o sea, sí. si no va a conocer el mal, pero tampoco va a conocer el bien, Bueno, es que el bien lo tenía, ese ¿no? es el punto. El bien ya lo tenía él en la O sea, voluntad el divina. conocimiento del bien también estaba implícito en ese fruto. Pero como dice Elvi, o sea, el bien ya estaba en el hombre. ¿Qué es el bien? Dios. Dios. El hombre es, el bien es Dios. Dios. ¿Cuándo Dios se pone en el hombre? Cuando le insufla Su aliento. Cuando le insufla su aliento, o sea, en el momento que Dios acaba de formar la figura del hombre, Él se insufla en aquel ser para darle vida. Y ahí está el bien ya en el hombre. Entonces, es muy curioso, o sea, el bien está ahí. Ya no necesitaba comer del árbol, ya lo tenía en totalidad, ¿no? Entonces, la única consecuencia de comer ese fruto era conocer el mal. ¿Pero qué es el mal? La ausencia de bien, ¿no? La ausencia de bien. Si el bien es Dios, ¿qué querría decir? ¿Que el mal sería qué? Ausencia de Dios, El no completamente. Dios, la voluntad humana. La voluntad humana, el no Dios, ¿sí? Y yo diría, bueno, si Dios, el hombre es su obra maestra, el hombre es la parte fundamental de toda la creación, y este hombre es la meta que Dios se ha trazado para poder llegar a vivir en él, ¿por qué necesitaría ponerlo a prueba? Porque Dios nos hizo para ser dioses con Jesús, pero nos quiere libres. ¿No? Y otra vez vuelve a entrar la imagen y semejanza. Dios es libre, nosotros teníamos que ser libres. Para poder elegir, ¿no? Él no quería robots, sino que quería que libremente eligiéramos si queríamos él, ¿no? Estar con Él, el vivir esa vida que Él nos había dado, el vivir esa vida de unión con Él, ¿no? Sí. Entonces, ¿nos dota con qué? Con voluntad. Con libre albedrío. Con un libre albedrío y nos da la libertad. Sí. La libertad de poder escoger y de poder escoger que el vivir en este ambiente de vida divina que Él había puesto en nosotros, o de escoger una vida diferente donde Dios no estuviera. O sea, una vida humana, una vida donde Dios no existiera en unión. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Que necesitamos quitar a Dios de nosotros. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué será capaz de quitar a Dios? La voluntad. La voluntad humana. La voluntad humana. Por lo tanto, creo que vamos encaminados hacia algo muy interesante. ¿Cuál es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Si comiendo de ese fruto, el bien se quita y nos queda nada más el mal. Quitamos la voluntad, quitamos la voluntad divina y se entra ahí la voluntad humana, ¿no? Nuestra voluntad humana y es cuando pues el hombre conoce el mal o cae en el mal. Cae en el mal. Entonces la voluntad humana es una voluntad creada por Dios, pero creada con todas las características necesarias para decirle no a Dios, para poder retirar a Dios del hombre y decirle, ¿sabes qué? No quiero seguir tu vida, no quiero que vivas en mí, yo quiero vivir solo mi vida. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos aquí planteado más o menos el panorama. El hombre creado
puesto en este mundo, toda la naturaleza iba a ser pródiga para él. Dios se paseaba en el jardín, Dios hablaba con su criatura, y el jardín, bueno, pues ya sabemos, es el hombre, porque en medio del jardín está plantado este árbol. Entonces, el jardín, si este árbol es la voluntad, el jardín debe ser el hombre, ¿no? Debería de ser libre, por lo tanto le dan un libre albedrío para poder escoger. Le dan la vida divina por un lado y la voluntad humana capaz de vivir sin Dios en ese momento. Eva, no hemos tocado el punto de Eva. ¿Y Eva dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Compartía lo mismo que Adán? Sí, no, o sea, compartía el paraíso, pero no tenía la vida divina de Adán. Así es. O sea, esto es muy discutido, se ha hablado mucho y se han expresado opiniones en contra de esto que estamos diciendo. Quisiera yo hacer aquí un paréntesis muy pequeño, donde yo les digo, el que Eva hubiera vivido en la divina voluntad o no tiene nada que ver con nuestra vida en la divina voluntad. O sea, en realidad no importaría si Eva vivió o no vivió en la divina voluntad. Aquí lo que está importando es la credibilidad de Jesús. Si Eva vivió en la divina voluntad, entonces Jesús nos está diciendo mentiras. Y nos dice mentiras en los escritos de Luisa Picarreta. Si Eva no vivió, entonces Jesús no mintió y todo lo que dice es una verdad. Y entonces no podemos poner en duda todos los escritos de la divina voluntad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Creo que esto es importante entenderlo. Ahora, ¿por qué digo que es una mentira si Eva vivió en la divina voluntad? ¿En qué nos podemos apoyar? En que a la divina voluntad no se le puede acercar la serpiente. En primer lugar, o sea, la serpiente no es capaz de poder traspasar la barrera que pondría la divina voluntad en la criatura. Por eso es que no se le acerca a Adán. Sí, primera cosa. Segunda, Jesús habla categóricamente de que Adán es el único que tiene actos en la unidad de su querer. ¿Qué es la unidad de su querer? Es el querer divino, la parte de las acciones de Dios, el acto único de Dios. Y la criatura injerta en este acto único de Dios sus propios actos. ¿Por qué? Porque fueron actos desarrollados por una voluntad divina en el ser humano. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿cómo sería posible que Eva hubiera vivido en la divina voluntad y que no hubiera tenido ni un acto en la unidad del querer divino? Sí, porque actos son desde respirar, desde Así latir es. el corazón, ¿no? El primer abrir de los ojos de Eva o el primer latido, el primer respiro hubiera sido un acto en la divina voluntad y por lo tanto sería un acto en la unidad del querer divino. Si no lo tiene, y eso basándonos en las palabras de Jesús, quiere decir que Eva no vivió en la divina voluntad. Por ahí dicen que en alguno de los escritos Jesús dice, Eva se salió de mi voluntad. ¿Sí? Y entonces dicen, ya ven, sí vivía en la divina voluntad. Perdón, pero hasta Satanás vive en la divina voluntad. Ajá. O sea, no hay nada que se sustraiga a la acción de la divina voluntad, porque la divina voluntad es la creadora de todo, es el donde está encerrado todo y donde todos viven, ¿sí? El hecho de salirse de la divina voluntad puede ser de cualquiera, o sea, el hecho de faltar, de pecar, de dudar, de cualquier cosa que el hombre haga en contra de Dios, nos estamos saliendo del plano de su voluntad. Y eso todavía en la actualidad, cada vez que alguien peca,
podemos decir, se está saliendo de la voluntad de Dios. Sí. Entonces, esa palabra que hay ahí en los escritos de Luisa, no necesariamente indica que Eva vivía. Sin embargo, la otra, la de que Adán es el único que tiene actos en la unidad de mi querer, esa sí es definitiva. Porque ahí no hay error. Está dirigida, ¿no? Sí. Nos pregunta Emanuel Aro. Dios sabía todo lo que iba a suceder después de la creación hasta nuestros tiempos. Sí. Sí, o sea, Dios, este es uno de los grandes misterios de Dios, ¿no? Su omnividencia, porque Dios sabe perfectamente lo que va a pasar. El cómo lo sabe, bueno, la primera explicación es que para Dios no hay tiempo. Lo que nosotros conocemos como tiempo, o sea, como tiempo en ese momento, o sea, este tiempo es creado por Dios. Es para su acto único, que incluye todo lo que Dios hace y todo lo que todas las criaturas pueden hacer, lo incluye en el tiempo y entonces se va viendo como si fuera sucesivo. Pero en la eternidad es un eterno presente, todo está en acto. Entonces Dios sabe lo que va a pasar, por supuesto que sí, pero el por qué Dios sabe lo que yo todavía no he decidido con mi libertad, eso no podemos comentarlo, ¿no? Bueno. Entonces, tenemos ya este momento de la historia en que el hombre se va a enfrentar a esa prueba. No comas de ese árbol. Eva no vivía en la divina voluntad. Y Eva no vivía, Eva vivía en santidad humana, en una santidad total, en una santidad de la gracia, la plena de gracia, pero no tenía la vestidura de la vida divina. Por eso es que Satanás se le puede acercar. ¿Sí? Sí. Por eso Satanás se le puede acercar. Se le acerca a Eva, empieza a haber un diálogo con Eva. Y Eva se adentra en un terreno que para ella le era desconocido. Y que era totalmente ajeno a ella, ¿sí? Y entonces la culpa de Eva es una culpa que se lleva a cabo en varias etapas. ¿Cuál sería la primera etapa de esta culpa de Eva? Pues su curiosidad. La curiosidad. Una curiosidad en que al ver a la serpiente, es una alegoría, pero bueno, estamos hablando. Al ver a la serpiente y una serpiente que habla, debería de haberla puesto en alerta y decir, momento, esto no es normal. Entonces es la curiosidad, la imprudencia, se acerca y empieza a platicar con aquella serpiente. Luego viene una gula espiritual, porque la serpiente le empieza a decir que Dios no les quiere decir todo, porque no quiere que sean iguales que Él. Entonces Eva ansía conocer lo que Dios no le había revelado. Por eso digo que es una gula espiritual. Sí. De ahí le nace la desconfianza hacia Dios. Ya no es la entrega total, ya no es esa absoluta confianza en Él. Y ahí empieza a haber un desamor. Un desamor. Y, en fin, sigue hasta que llega Eva a comer del fruto, sí. Pero vamos a dejar tantito esto y vamos a algo que es necesario aclarar. ¿El mal será necesario conocerlo? Pues yo creo que sí, para que haya esa libertad, ¿no? Así, para que haya la libertad completa para elegir, necesitamos conocer tanto lo que elegimos como lo que renunciamos.
Mientras yo no conozca a lo que renuncio, definitivamente no puede ser libre mi elección. Sí. ¿Sí? Entonces, esto es necesario puntualizarlo y afianzarlo con lecturas en el libro de cielo, ¿no? Creo que hay algunas lecturas sobre la necesidad de conocer el mal. ¿Podríamos leer alguna? Tú tienes... Yo tengo la de... Bueno, aquí está una doctor que dice, Adán cayó en el laberinto de su voluntad que no le dio más paz, ni a él ni a sus descendientes. Como de un solo golpe, toda la creación se retiró de él, retirándose la felicidad, la paz, la fuerza, la soberanía, todo. Quedó solo en sí mismo. Pobre Adán, cuánto le costó sustraerse de mi voluntad. Al solo sentirse aislado, no más cortejado por toda la creación, sentía tal espanto y horror que llegó a ser el hombre miedoso, temía de todo y aún de mis mismas obras. Y con razón, pues se dice, quien no está conmigo, está contra mí. No estando él más vinculado con ellas, por justicia se debían poner contra él. Pobre Adán, hay que compadecerlo mucho. Él no tenía ningún ejemplo de otro que hubiera caído y del gran mal que le hubiera sucedido, para que pudiera estar atento a no caer. Él no tenía ninguna idea del mal, porque, hija mía, el mal, el pecado, la caída de otro tiene dos efectos. Para quien es malo y quiere caer, sirve como ejemplo, como ayuda, como incentivo para precipitarse en el abismo del mal. Para quien es bueno y no quiere caer, sirve como antídoto, como freno, como ayuda y como defensa para no caer. Porque viendo el gran mal, la desventura de otro, sirve de ejemplo para no caer y para no seguir ese mismo camino, para no encontrarse en aquella misma desventura. Así que el mal de otros hace estar atentos y ser cautos. Bueno, esta lectura en realidad nos está hablando de algo y de algo muy, muy curioso. Es Jesús compadeciendo a Adán. Pobre Adán, ¿sí? Y pobre Adán, ¿por qué? Porque no tenía conocimiento del mal. Pobre Adán, porque no tenía experiencia de qué pasaba cuando el hombre pecaba. No había nada ni nadie que lo pudiera orientar hacia cuál era el punto central, ¿no? Pero hay dos lecturas, una que es del libro 28, o sea, el 28.2. 28.2. Permíteme leerla. Claro, dice, está Jesús con Luisa y Jesús le dice, hija mía, si es necesario hablarte de mi fiat divino, que servirá como invitación, alicientes, voces suaves, dulces y fuertes para llamar a todos a vivir en la morada regia de mi divina voluntad, a fin de que no sean más siervos sino dueños. Así es necesario hablarte de los males de la voluntad humana, porque yo no quitaré jamás el libre albedrío al hombre. Por eso es necesario que en el reino de mi voluntad divina haga montar las guardias, los nobles centinelas que tengan en guardia a las criaturas, haciéndoles conocer el gran mal del querer humano, a fin de que estén muy atentos y, aborreciéndolo, amen la felicidad y el señorío que les da mi divina voluntad. Quiere decir que aunque Adán hubiera pasado la prueba, de todos modos tendríamos que seguir con la prueba nosotros, ¿verdad? Nosotros, bueno, sí, o sea... Porque dice seguir con el libre albedrío siempre. Sí, nunca quitará el libre albedrío, ¿no? Ahorita entramos en ese terreno porque es también importante, pero yo quisiera que leyéramos otra donde Jesús habla específicamente de la necesidad de conocer el mal, ¿no? Entonces dice, es necesario que te haga conocer hasta dónde se puede llegar
teniendo por vida a mi divina voluntad? ¿Y en qué abismo se precipita quien se hace dominar por el propio querer? Es más, cada mal que te hago conocer de él es una puerta que te hago cerrar a la voluntad humana y una guardia que te doy, a fin de que si tú quisieras entrar de nuevo y descender en el precipicio del querer humano, la guardia te impida el paso y mantenga cerrada la puerta. Y cada vez que te hago conocer otros males del querer humano, no son otra cosa que defensas y guardias que agrego, a fin de que no te dejen descender en el fondo de su abismo. Creo que es preciosa esta lectura. Sí. Es necesario para que tengas experiencia, pero aparte para que tengas defensa. O sea, cada conocimiento del mal, cada vez que conocemos algo del mal, algo del no Dios, es una puerta que nos impide el paso hacia la voluntad humana. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que ocasiona realmente. Y entonces tenemos toda la, ¿cómo diríamos? Conocimiento, toda la certidumbre de en dónde vamos a actuar. ¿Qué es lo que le pasó a la Virgen en su prueba? Ella también ¿Sí? tuvo una prueba, ¿verdad, doctor? La Virgen, sí. Todo mundo debe tener una prueba. Entonces, cuando la Virgen tiene su prueba, es más, vamos a leerlo porque también es muy interesante. O sea, hay dos lecturas, bueno, hay varias, pero hay una en el libro del cielo y otra en la Reina del Cielo, ¿no? A ver, en el 15.1, en el párrafo 4, dice: ella conoció que todo el mal del hombre había sido la ruptura entre su voluntad y la de su Creador, y ella se estremeció, y sin dejar pasar el tiempo, ató su voluntad a los pies de mi trono, sin ni siquiera quererla conocer. Y mi voluntad se ató a ella y se constituyó centro de vida, tanto que entre ella y nosotros se abrieron todas las corrientes, todas las relaciones, todas las comunicaciones, y no hubo secreto que no le confiáramos. Fue propiamente esto el acto más bello, más grande, más heroico que hizo, el poner a nuestros pies su voluntad, y que a nosotros, como raptados, nos hizo constituirla reina de todos. ¿Ves entonces qué significa atarse con mi voluntad y no conocer la propia? Así es. Y en la Reina del Cielo creo que también es muy claro lo que nos dice nuestra madre, ¿no? Dice: ahora escucha, hija de mi corazón. Al conocer los graves males de la voluntad humana en Adán y en toda su descendencia, yo, tu celestial mamá, si bien apenas recién concebida, lloré amargamente con lágrimas ardientes sobre el hombre caído. Y el querer divino, al verme llorar, me pidió como prueba que le cediera mi voluntad humana. El fiat divino me dijo: no te pido un fruto como Adán, no, sino que te pido tu voluntad. Tú la tendrás como si no la tuvieras, bajo el imperio de mi querer divino que te será vida, y así se sentirá seguro de hacer lo que quiera de ti. Así el fiat supremo hizo el cuarto paso en mi alma, pidiéndome por prueba mi voluntad, esperando de mí mi fiat y la aceptación de tal prueba. Así es. Doctor, si Adán, una pregunta que se me ocurre, si Adán hubiera pasado la prueba, ¿ya no habría mal? Una pregunta interesante. O sea, vamos primero a una pregunta que nos hace el público, que dice: ¿cómo sustenta esta teoría? ¿Qué? ¿En qué parte de las Escrituras está esa? Por favor, cite los textos bíblicos. Por eso, pero ¿qué lectura? ¿La lectura del mal, el conocimiento del mal?
está en los libros de Luisa Picarreta, en el libro de Cielo. O sea, si quieren las fechas, con gusto se las damos. Es 28.2. El 6. 28.2 en el párrafo 6 y 32.12 en el párrafo 2. O sea, es donde habla aquí. Luego es en el cuarto paso de la creación del alma, de la reina del cielo. Y la primera que leyó Alejandro es el 15.1. 15.1, donde la Virgen también habla de este conocimiento que le dieron de los horrores de la voluntad humana. En cuanto a en la Biblia, o sea, en el Génesis, no nos habla directamente de esto. Simplemente nos habla de la parte en que Eva se va adentrando poco a poco en ese diálogo con la serpiente, y donde la serpiente va envolviendo a Eva, así, para irla haciendo dudar de Dios e irla haciendo desear comer aquel fruto que significaba un conocimiento que Dios no les había dado todavía, ¿no? Yo creo que aquí el problema es ir armando un cuadro, pero un cuadro que necesitamos que sea muy acorde al relato bíblico y basado, sustentado en los escritos de Luisa. Acorde a la Biblia, acorde al Génesis, es totalmente entendible, puesto que es Dios quien crea al hombre, es Dios quien se insufla, se pone en el hombre, es Dios quien está junto al hombre, viviendo con el hombre, o sea, paseándose dentro del jardín, está platicando con su criatura, y eso está perfectamente puesto en el Génesis. También está perfectamente puesto el que Adán es al que le ponen la prueba, no es a Eva, es a Adán. ¿Por qué digo que no es a Eva? Aunque la Escritura nos dice que Dios les dijo, o sea, en plural, no coman del fruto de ese árbol, pero la prueba era para Adán. ¿Por qué? Porque cuando Eva come, que es la primera en comerlo, o sea, no pasa nada. Dios no se enoja, no se aparece, no regaña, no castiga, sino hasta que el hombre es el que come. Por lo tanto, quiere decir que Eva no tenía la misión de vivir en su voluntad para fundar el reino. Por favor, eso que se entienda. No es que no fuera a vivir en el reino, sino que el que tenía que hacer el trabajo era Adán. Y una vez que Adán lo hubiera podido llevar a cabo, entonces Eva lo podría tener ya como participación. ¿De acuerdo? Entonces, que eso quede muy claro. Hay otra parte que es muy necesario entender. Cuando Jesús empieza a hablar de Adán, Jesús dice que si Adán hubiera podido resistir la prueba y que Adán hubiera llevado a Eva ante él y le hubiera dicho, oye, esta mujer ya transgredió, ya comió del fruto, dice Jesús, yo la hubiera curado y le hubiera hecho olvidar el pecado y todo hubiera seguido igual, no hubiera habido problema. Y algo que es importante, Adán hubiera hecho el el primer acto heroico. Sí, aquí en esta lectura habla de eso. A ver si nos la quieres decir. Adán, ¿por qué pecó? Porque separó su mirada del atractivo divino. Y en cuanto Eva le presentó el fruto para hacerlo comer, miró el fruto y la vista
sintió placer al mirarlo. El oído sintió deleite al oír las palabras de Eva, de que si comía el fruto, se volvería semejante a Dios. La garganta sintió gusto al comerlo, así que el gusto fue el primer acto de su ruina. Si en cambio hubiese sentido desagrado al mirarlo, aburrimiento, fastidio al oír las palabras de Eva, disgusto al comerlo, Adán no habría pecado, más bien habría hecho el primer acto heroico en su vida, resistiendo y corrigiendo a Eva por haber hecho eso, y él habría permanecido con la corona imperecedera de la fidelidad hacia aquel a quien tanto debía, y que tenía todos los derechos de su sujeción. Oh, cómo se necesita estar atento sobre los diversos gustos que surgen en el alma. Si son gustos puramente divinos, darles vida. Si son gustos humanos o de pasiones, darles la muerte. De otra manera, hay peligro de precipitarse en la corriente del mal. Así es. Doctor, ahí también podemos decir que la voluntad humana es la que nos hace caer, y también tienen que ver mucho los sentidos, a través de los sentidos nos hace caer. Bueno, los sentidos ya es la parte por donde el mundo entra, ¿no? O sea, Dios nos dotó con 5 sentidos, que es la parte en donde el mundo penetra, pero no penetra para lo que penetra en la actualidad, sino penetraba, la idea de Dios es poder conocer a Dios, poder tener un conocimiento de Dios a través de su creación. San Pablo nos dice que en todo lo creado refulgen los atributos de Dios. O sea, y donde podemos tener una noticia de Dios. Entonces así es, pero era para eso, no para lo contrario. Ahora el hombre le gusta el mundo, pero por el mundo en sí mismo. Ya no acoge la manifestación de su creador, sino acoge a la criatura. ¿Sí? Hay 2 preguntas interesantes que yo no quisiera dejar pasar. Dice, ¿dónde se prueba que el hombre es el paraíso? Bueno, yo creo que esto es simplemente una reflexión e ir uniendo determinadas verdades reveladas, tanto en el Génesis como en los escritos de Luisa, para entender quién es el paraíso. Primero, ya dijimos que el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba plantado en el centro del paraíso. Ya dijimos que este árbol de conocimiento del bien y del mal es capaz de decirle a Dios, quítate, porque el bien es Dios, el mal es el no Dios. Y para que no haya Dios se necesita quitar a Dios de un lugar. Ya sabemos que Dios estaba en el hombre. Desde el momento de su creación, Dios le insufla, se pone Él en el hombre para servir de vida, para vivir junto con el hombre. Y que Dios se paseaba en el jardín, que Dios hablaba con su criatura en el jardín. Ahora, este hombre tiene esta voluntad que es capaz de decirle a Dios, quítate. Por lo tanto, el árbol, este fruto de ese árbol, es el acto hecho con una voluntad humana separada de Dios. Ese sería como el primer punto. El árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad humana. Y si la voluntad humana es este árbol, y ese árbol está plantado en el centro del paraíso, bueno, ¿cuál sería lo siguiente? O sea, el paraíso es el hombre. Y era un paraíso doble, era un paraíso para Dios y un paraíso para el hombre. Y aparte, la consecuencia del pecado, aparte de todos los castigos de Dios, que no son castigos, sino son la consecuencia de haber perdido la vida divina. O sea, la causa por la que Dios los saca del paraíso no es por haber comido, no es por haber desobedecido, no es por haber pecado, sino en la palabra de Yahvé dice, he ahí al hombre vuelto como uno de nosotros.
conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Este otro árbol, el árbol de la vida, también estaba plantado en el centro del paraíso. La consecuencia de haber quitado el bien, de haber quitado a Dios, era perder los dones sobrenaturales y preternaturales. Entre uno de estos dones era la inmortalidad, o sea, el no morir. Pero había un árbol en el centro del paraíso donde si el hombre comía de ese fruto, podría vivir para siempre. Y yo pregunto, ¿qué alimento es el que nos hace vivir para siempre? Jesús. Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, él tendrá vida eterna. El que no come mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida eterna. O sea, es el punto central, es algo que nos está representando que de alguna manera Jesús estaba ya simbolizado en el hombre. Jesús en físico iba a venir muchos años después, pero en la idea de Dios y en ese eterno presente de Dios, Jesús ya estaba puesto en el hombre, porque es necesario para el hombre vivir en fusión con Jesús. Si no tiene a Jesús en él, olvídenlo, la vida del hombre nunca podría llegar a ser una unión con Dios. Y eso nos lo dice Jesús en el Evangelio. O sea, en la última cena, Jesús está rogándole al Padre por sus apóstoles y por todos los que íbamos a creer en Él, que somos nosotros, y le está diciendo, Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Porque a final de cuentas esa es la finalidad, de hacernos uno con Él. Y esto es catecismo de la Iglesia Católica, no es Luisa Picarreta, es catecismo de la Iglesia Católica. El que Dios nos quiere comunicar su vida, su naturaleza, su ser, su divinidad, sus atributos, todo nos lo quiere participar, pero a través de su Hijo. Entonces, esto es necesario entenderlo. Para el hombre fue creado para vivir unido a Jesús. En el paraíso lo que pasó es que se desunió aquello. Y la otra prueba de eso es que lo que perdona ese pecado original, o sea, esa separación de Dios, es el bautismo. Y el bautismo no es otra cosa más que el injerto de la vida divina en el hombre otra vez, un injerto de Jesús en el hombre. Así que tenemos ya muchos datos. Tenemos datos de que el árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad del hombre. Y la voluntad del hombre no podía estar en un jardín, tenía que estar dentro del hombre. El hombre para hacer un acto no tenía que ir al jardín a tomar su voluntad y decir, a ver, voy a hacer un acto con mi voluntad. Lo tomaba de dentro de él. Para tener esa vida divina, era necesario la permanencia de Jesús en él, y de algún modo ya estaba pensado ese Jesús en el hombre, en el paraíso terrenal, como el árbol de la vida. Jesús no vino a este mundo como consecuencia del pecado, que esa es otra cosa que tenemos que nos ha distorsionado un poquito la idea de Jesús. Cristo vino a este mundo porque este mundo fue creado para Él. Porque en este mundo Cristo tenía que tener su reino, y ese reino iba a reinar sobre reyes. Y esos reyes eran todas las criaturas, todos nosotros. Y éramos reyes, pero viviendo junto con Él. No era un reino al tipo humano en que Jesús iba a tener su castillo ahí en algún lugar, y que desde ahí iba a emanar sus leyes, y todos nosotros viviendo fuera o lejos de Él, íbamos a seguir sus leyes. Ese no es un reino divino, ese es un reino humano.
Un reino divino es Cristo viviendo en la criatura, porque el reino de Dios es la criatura. Ese es el punto. Entonces, ¿de dónde sacamos que el paraíso es el hombre? Es una simple deducción. Sí. Simple deducción de hechos muy concretos, tanto en la revelación pública, que conocemos como la Biblia, como en la revelación privada, ahora en Luisa Picarreta. Así que yo creo que estos son los puntos en los que nos basamos para decir que era el hombre, que es el hombre, el paraíso terrenal. Y es un paraíso, y Jesús se lo dice en varias lecturas: tú eres mi paraíso, quiero regresar a mi paraíso. O sea, ese paraíso en donde yo soy feliz y tú vas a ser feliz. Porque el paraíso terrenal es felicidad para los dos. Felicidad para el hombre y felicidad para Dios. Porque para eso nos creó. ¿Sí? Entonces, hay otra pregunta. Sí, dice, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, con libre albedrío, libertad. Entonces, Él tuvo que escoger entre crearnos o no crearnos. Jesús nos dice que Él es la verdad y que la verdad nos hará libres. Uh-huh. Entonces, pues Dios actúa en la verdad y no tiene que decidir por otra cosa, ¿no? Así es, o sea, Dios, voy a decir algo que ojalá que se entienda. Todo lo que digo no se entiende. Dios no es libre. O sea, en el sentido que nosotros lo entendemos. Ajá. Porque nosotros entendemos libre en cuanto a escoger. Y yo diría que ahora es el momento de diferenciar estas dos palabras. Una cosa es libertad y otra cosa es libre albedrío. Una cosa es escoger y otra cosa es vivir en la libertad. Dios es libre en el sentido que nosotros lo pensamos, no. Dios no tiene libre albedrío. Dios no tiene entre qué escoger. Dios es el absoluto. Dios es el creador de todo. Dios es el dador de todo. Por lo tanto, todo está en Dios. Dios no necesita escoger. Él es. Él es. No hay nada que esté fuera de Él. No hay nada que Él pueda desear sino Él mismo. Así que Dios no tiene libre albedrío. Pero Dios es libre. ¿Qué quiere decir libre? No estar atado a nada, absolutamente a nada, y no tener ninguna atadura, ninguna cosa que lo limite. ¿Sí? Nada que lo limite. Dios es el absoluto en donde el hombre se puede espaciar y vivir libremente con Él. O sea, el hombre usa el libre albedrío para llegar a la libertad. Ajá. Sí, porque tenemos ese árbol que dijimos que está echando chispas, entonces ahí no hay una libertad, porque es quiero hacer el bien, pero me jala el mal para acá. Así es. Entonces estamos como que atados a algo, ¿no? Así es. Y al vivir en la verdad, ya no hay enfrentamiento. Claro. Así es. Y sobre todo, algo que es importante entender, el escoger siempre sería entre cosas creadas. O sea, Dios me da su vida, que no es creada, sino es su vida, pero al mismo tiempo me da la posibilidad de vivir una vida creada por Él. Entonces ahí está mi libre albedrío de escoger. Escojo la vida sin Dios, en ese momento me vuelvo esclavo. Sí. Me vuelvo esclavo de mi voluntad, me vuelvo esclavo de mis gustos, me vuelvo esclavo de mis instintos, me vuelvo esclavo de mis necesidades, me vuelvo esclavo de mis pensamientos, me vuelvo esclavo de las personas, me vuelvo esclavo de las personas por agradecimiento,
Me vuelvo esclavo de las personas por odio, por rencor. Me vuelvo esclavo de las personas por amor. Me vuelvo esclavo de todo. Sí. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan una vida y una vida plena. Yo los quiero hacer, los voy a hacer libres. La verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? En fin, yo creo que vale la pena entenderlo así. O sea, Dios no tiene el libre albedrío porque no tiene entre qué escoger. Él es el absoluto, Él es lo perfecto, Él es todo. Y para escoger hubiera necesitado que hubiera habido otro ser, eterno, infinito, igual que Él. O sea, estaríamos hablando del mal, pero eterno. Perdón, pero eso es una herejía. Todo lo que existe es creado por Dios. El mal no es creado por Dios, es creado por el ser creado por Dios, con el libre albedrío. La primera experiencia de mal está en Satanás y en todos los ángeles rebeldes, porque ellos no aceptaron el vivir unido a Dios. Y luego sigue el ser humano. Somos los únicos seres en el universo que somos capaces de haber quitado a Dios de nuestra vida. Porque todo lo demás se mantiene en el punto en el que fue creado. Uh-huh. Y los ángeles, ellos también tuvieron su prueba y también hubo quienes se rebelaron. Tan es cierto que existen los demonios, ¿no? Sí. Dice, en el libro del cielo dice que Jesús puso un bien y un mal en cada cosa creada, algo así. No, él dice que en todo lo creado están las fuerzas del bien y del mal. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ponerlo muy, muy sencillo. O sea, todo lo creado, el mundo es creado. Uh-huh. En este mundo se mueven estas dos fuerzas. La fuerza del bien para conocer a Dios, para alabar a Dios, para amar a Dios, para reconocer a Dios, para corresponder a Dios. Las fuerzas del mal que me atraen mis instintos, que me atraen mis gustos, que me atrae todo lo que yo quisiera manifestar hacia el mundo, sin Dios, sin Dios. Dentro de cada uno de nosotros hay una guerra, una pelea entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Mi voluntad está creada para llevar una vida totalmente, independiente de Dios, pero existe una inteligencia, existe una memoria que son el punto central para poder decir qué prefiero. La memoria me trae el recuerdo de todo lo que Dios ha hecho y eso me lleva a amar a Dios. La inteligencia me lleva a entender que lo mejor es seguir a Dios, porque si me alejo de Dios, probablemente me vaya muy bien en esta vida, pero existe una vida más allá de esta vida y esa vida es la importante, no es esta. Aquí no importa lo bien o mal que nos vaya, sino el traspasar esta etapa de prueba, porque esta es la prueba, y una vez traspasada esta etapa es como vamos a vivir eternamente con Dios. Ajá. Entonces, creo que sería cuestión de irlo matizando, ¿no? Claro. Luego nos pregunta Liliana Zamora, dice, ¿cómo es posible vivir completamente en la voluntad de Dios? ¿Es una gracia especial que Dios le concede al hombre? Sí y no. Porque tomo tu respuesta, Elvi. Sí y no. O sea, sí, porque es una gracia. El poder tener la vida divina en nosotros no lo podemos lograr nosotros. Esto es de Dios. Pero no, porque tiene que ser esa vida que se nos va a dar,
tiene que entrar sobre una renuncia a nuestra vida. El primer paso para llegar a esto es que el hombre renuncie a su propia vida. Y esa renuncia la tiene que hacer el hombre. Ahora, ¿cómo se logra esa renuncia? Por medio de la fe. O sea, en la medida que vayamos alimentando la fe en nosotros, es en la medida en que Dios nos va a ir ayudando a desapegarnos de lo nuestro y a sentir un fastidio del mundo. Sí. Y en esa medida vamos a ir, aparte de desapegarnos y abandonándonos en Dios y sentir fastidio del mundo, vamos a ir sintiendo que penetramos las cosas de Dios, que empezamos a conocer más las cosas de Dios. Y ese conocimiento nos va a hacer como un imán que nos va a jalar hacia Dios, porque vamos a empezar a entender quién es Dios y qué es Dios. Claro. ¿Sí? En la medida que le permitamos, pues, entrar en nuestra vida completamente, ¿no? Así es. Así es. Entonces, bueno, creo que en términos generales no sé si esto haya quedado claro, o sea, para nuestros amigos que nos están oyendo, pero bueno, sería cuestión de esperar más comentarios. Yo creo que sí queda claro, aunque es muy extenso el tema, ¿no? Sí, es un tema que da para mucho. Sobre todo, voy aquí a meter un poquito de, ¿cómo decir? De jiribilla. Yo preguntaría, si todo esto que hemos dicho realmente es así, si Jesús no nos ha dicho mentiras, perdón por la palabra, pero mentiras, como lo dije al principio, si todo esto es real, habrá que esperar primero pues lo que la Iglesia el veredicto de la Iglesia, ¿no? O sea, sabemos que está en proceso toda la causa de ella, de Luisa, pero en el momento en que la Iglesia se defina, y donde defina que esto es real, entonces empezamos a tener problemas muy serios de tipo, yo diría, teológico. ¿Por qué? Porque si es verídico que el hombre es necesario que conozca el mal, entonces en la mente de Dios existía la necesidad de que el hombre conociera el mal, sí, no pecando. Esto es importante entender. Dios no quería que el hombre pecara, pero Dios tenía que usar algo, alguna forma, alguna estratagema para que el hombre pudiera tener experiencia en el mal sin pecar, para que no se pudiera apartar y que pudiera escoger libremente esta parte de ¿cómo se llama? De vida con Él. En fin, yo los invito a leer mucho, leer la Biblia, leer el Catecismo, que tiene cosas maravillosas sobre la creación del hombre, sobre todo lo que Dios había pensado para el hombre. Y los invito a leer Luisa, porque en Luisa nos va dando pequeños datos que no son novedad, o sea, simplemente es una manera diferente de planteamiento. Y eso nos va abriendo un panorama que es muy, muy halagador para el conocimiento. Sí. Y para el conocimiento de este Dios que tanto amamos y que tanto nos ama. Y el conocimiento de que se tiene que convertir después en vida, ¿no? Claro, exacto. Así es. El conocimiento tiene que ir transformando nuestra vida hasta hacerse vida nuestra. Y que vamos a vivir desde aquí el cielo, ¿no? Vamos Así a empezar es. a vivir desde el paraíso. Así es. Ya Elvis se fue un poquito más allá, quiere Yo los invitaría a leer, los invitaría a adentrarse en estos escritos.
Les proporcionamos nuestros teléfonos, o sea, donde podemos, estamos a sus órdenes para servirlos a través de los escritos, de pláticas. Estamos a punto de empezar con pláticas de introducción. Entonces, en fin, muchas cosas. Entonces les proporciono el teléfono. Estamos en la Ciudad de México, o sea, la clave del país es 52, la clave helada es 55 y dos teléfonos, 55 77 33 05 y 53 68 18 04. Son dos teléfonos que ponemos a sus órdenes aquí en Diálogos Divinos y nos despedimos. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Elvi, a nuestros técnicos que son los que hacen posible este programa y pues hasta luego, hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Parece que no hace nada